Acepté irme al extranjero con mi novio mafioso para escondernos de los criminales que lo perseguían. Pero el día antes de nuestro vuelo, cambió de opinión. Su amigo se burló de él. No está mal, hombre. Engañar a Sofía Elizondo para que se vaya. Fingiste durante todo este tiempo que unos mafiosos te buscaban, pero ustedes llevan 7 años juntos. ¿De verdad puedes soportar dejarla ir sola a un país extraño? El tono de Mateo Garza era indiferente. Es solo el país vecino. ¿Qué tan lejos puede estar? Además, ella me rodea todos los días. Me cansé de eso hace mucho tiempo, así que esto es perfecto para tener un poco de paz y tranquilidad. Ese día, me quedé parada fuera de la puerta durante mucho tiempo y, al final, decidí darme la vuelta y marcharme. Él no sabía que yo había roto el boleto de avión destinado a nuestra huida juntos y había abordado otro vuelo. Más tarde, cuando se arrodilló y me rogó que volviera, yo ya estaba a punto de casarme con otra persona. En el instante en que escuché la verdad, mi corazón tembló violentamente. Durante el último mes, Mateo Garza había sido emboscado por otra banda, golpeado y dejado cubierto de heridas en innumerables ocasiones. Hice todo lo que pude para ayudarlo a evitar el peligro, pero siempre había momentos en los que algo se me escapaba. Incapaz de soportarlo más, le sugerí que se fuera al extranjero para refugiarse. En ese momento, Mateo Garza había sufrido una herida de bala en el brazo y había perdido mucha sangre. Su atractivo rostro estaba pálido y lastimero mientras me agarraba la mano con impotencia. Sofía, tengo miedo de ir solo a un lugar desconocido. Conocí a Mateo Garza hace 7 años, cuando estaba en la preparatoria, y me salvó de unos bravucones cuando estaba atrapada en un callejón. Desde entonces, me enamoré de él a primera vista. Más tarde, empezamos a salir. Pensé que siempre nos amaríamos. Así que, en un impulso, le prometí, no tengas miedo. Donde quiera que vayas, iré contigo. Pero solo ahora me enteraba de que todo era un elaborado espectáculo que él montó solo para deshacerse de mí. No pude evitar preguntarme, ¿realmente Mateo Garza me odiaba tanto? Las voces dentro del salón privado continuaron, Sofía Elizondo es realmente devota de ti. Si la envías a otro país ahora mismo, ¿no tienes miedo de que se enamore de otra persona? Mateo Garza soltó una carcajada como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Por mí, incluso se atrevió a protegerme cuando le apuntaban con una pistola a la cabeza. ¿Crees que dejaría de amarme? Alguien murmuró en voz baja, ¿y qué si lo hace? Sofía Elizondo no parece alguien con quien quieras meterte. El tono de Mateo Garza era perezoso. No hay un «y que sí». Desde que está conmigo, ¿alguna vez la han visto mirar a alguien más? Su tono estaba inevitablemente manchado de desprecio. Todo lo que hace es seguirme todo el día. Ni un perro es tan pegajoso como ella. Es molesto como el infierno. Una risa áspera resonó en el salón privado como una bofetada en mi cara. Quería irme, pero mis pies parecían clavados en el suelo, obligándome a escuchar y a sufrir. Alguien chasqueó la lengua con asombro. Esta es la primera vez que veo a alguien alejar personalmente a una mujer que lo ama. Estoy impresionado. Pero si no te gusta que Sofía Elizondo se te pegue tanto, ¿no podrías decírselo directamente? Sofía Elizondo no parece el tipo de persona que seguiría molestándote. Mateo Garza chasqueó la lengua, sonando un poco impaciente. Es la heredera de la familia Elizondo. Si una ruptura se pone realmente fea, no podré limpiar el desastre. Luego su tono cambió. Además, Valeria se siente insegura y molesta cada vez que la ve, y solo se siente un poco mejor cuando estoy con ella. Por Valeria, solo puedo engañarla para que se vaya al extranjero. Tan pronto como dijo eso, todos lo entendieron al instante. Si se hacían cuentas, Mateo Garza había decidido fingir que lo perseguía otra banda exactamente una semana después de salvar a Valeria Luna. Alguien se rió y maldijo a Mateo Garza. Eres increíble, amigo. No me digas que salvaste a Valeria Luna porque le habías echado el ojo. Pero Valeria Luna realmente se ve delicada y lastimera, y su personalidad es muy suave. Es natural que los hombres se sientan atraídos por ella. No es como Sofía Elizondo, que tiene una personalidad tan fría y aguda y mantiene una cara congelada todo el día como si quisiera que todos se mantuvieran alejados.
No importa lo bonita que sea, eso no funcionará. Después de que Valeria Luna fue rescatada en ese entonces, lloró y dijo que no tenía a dónde ir. Así que, Mateo Garza la mantuvo a su lado. Dijo que solo la trataba como su sirvienta. Los comentarios imprudentes sobre mí en el salón privado subían ola tras ola como una marea. Y Mateo Garza, el hombre que había amado durante tantos años, ni los detuvo ni los refutó, y de vez en cuando incluso estaba de acuerdo con ellos. Me quedé fuera de la puerta mientras mi corazón se hundía pesadamente en un abismo, vacío y adolorido. Por un instante quise abrir la puerta y cuestionar en voz alta a Mateo Garza. Quería preguntarle por qué me mintió. Quería preguntarle si alguna vez sintió un momento de culpa o ternura cuando me vio ser golpeada por protegerlo. Quería preguntarle si alguna vez pensó en nuestros 7 años de amor cuando hizo todo esto. Pero al final, las palabras de mi madre resonaron en mis oídos. No hagas nada innecesario. La gente no se pudre por dentro de repente. Me di la vuelta y dejé ese salón privado. El dolor denso y fino llegó tardíamente. Originalmente, no habría estado tan triste, y podría haberlo tratado como una traición de alguien que había estado podrido por naturaleza desde el principio. Pero después de todo, lo había amado durante 7 años. El día que decidí irme al extranjero con Mateo Garza para esconderme de la gente que lo perseguía, me llevó a un antro para beber y celebrar nuestra huida. El salón privado estaba animado, y nuestros amigos reían y vitoreaban, diciendo que una vez que pasara la tormenta, tenían que ser testigos de nuestra boda. Miré a la persona a mi lado, mi corazón latiendo salvajemente, y finalmente reuní el coraje para preguntar en voz baja: Mateo, después de que lleguemos al nuevo país, casémonos, ¿de acuerdo? Él dudó por 2 segundos, luego sonrió amablemente. De acuerdo, una vez que nos establezcamos, nos casaremos. Los vítores resonaron inmediatamente en el salón privado, y todos nos felicitaron por nuestro matrimonio por adelantado, haciéndome sonrojar de vergüenza. Nunca esperé que solo 2 días después escucharía a Mateo Garza destrozar personalmente mi fantasía de amor. Sonreí, pero las lágrimas se deslizaron incontrolablemente. Así que su vacilación en ese momento también fue porque Mateo Garza me estaba engatusando para poder alejarme lo antes posible por el bien de Valeria Luna. ¿Cierto? Los carillones de viento en el dormitorio tintinearon y se balancearon, secando mis lágrimas poco a poco. Mi corazón destrozado también se recompuso lentamente. Mateo Garza estaba equivocado. Él era solo un pequeño líder de banda y un hijo ilegítimo de la familia Garza, y yo era la única heredera multimillonaria de la familia Elizondo. Así que, realmente no deberíamos haber estado juntos porque no éramos compatibles. El boleto de avión en mi mano estaba humedecido por mis lágrimas. Pero estaba bien, porque si este estaba sucio, podría simplemente reemplazarlo por uno limpio. A la familia Elizondo nunca le faltaron opciones de respaldo. Reservé un nuevo boleto de avión y llamé a mi madre. Mamá, tenías razón. Los corazones de las personas cambian. Quiero volver a casa. Acepto el matrimonio arreglado con la familia Montemayor. Los carillones de viento en la habitación hicieron un sonido nítido y agradable, como si celebraran por mí. Bajé la vista ligeramente, y esta vez, el rostro que apareció ante mí no fue el de Mateo Garza. Un hombre cuyos rasgos se parecían a los de Mateo Garza en un 30%, pero que era aún más guapo y deslumbrante, me sonrió con la misma certeza y seriedad que había mostrado 2 años atrás. Sofía Elizondo, tarde o temprano, renunciarás a Mateo Garza y me elegirás a mí. En ese entonces, había pensado que Javier Montemayor estaba bromeando. Ahora, lo repetí en silencio en mi corazón. Mateo Garza, de verdad ya no te quiero. Después de comprar el nuevo boleto de avión, solté un largo suspiro y mi corazón ya se había calmado en silencio. Pero de repente llamaron a la puerta de mi habitación. Me quedé helada porque siempre había vivido sola en esta casa y la única persona que conocía la contraseña sería abrir la puerta, y efectivamente, vi la cara de Mateo Garza. Su tono era tan amable como siempre. Sofía, ¿por qué te mudaste de nuestra casa y viniste a vivir sola? No es seguro que vivas sola. ¿Y si la gente que me persigue te atrapa cuando estás sola? Traté de hablar en un tono tranquilo. Quiero estar sola un tiempo. Estaba a punto de pedirle que se fuera cuando, por el rabillo del ojo, vi una figura inesperada.
El pequeño cuerpo de Valeria Luna se encogió junto a Mateo Garza, y en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, ella se estremeció. Mateo Garza observó cada uno de sus movimientos, y cuando vio eso, inmediatamente la tomó suavemente en sus brazos. Sofía, asustaste a Valeria. Fue así otra vez. Valeria Luna siempre se hacía la frágil como si tuviera miedo de que la intimidara, haciéndome parecer una villana imperdonable, pero yo claramente no había hecho nada. Mi expresión se volvió fría. Te lo dije antes, no me gusta que otras personas vengan a mi casa. Mateo Garza frunció el ceño ligeramente, algo disgustado. Valeria no es una extraña. Además, solo vino porque estaba preocupada por ti. Antes de que pudiera refutarlo, los ojos de Valeria Luna se enrojecieron de repente. Sofía, lo siento. Sé que siempre me has menospreciado, pero me baño todos los días. Se mordió el labio y añadió con lágrimas en los ojos, no ensuciaré tu casa. Al oír eso, Mateo Garza frunció el ceño de inmediato y me miró con desaprobación. Sofía, Valeria no tiene a dónde ir, ¿qué tiene de malo que se quede conmigo? Que la trates así realmente me decepciona. Valeria Luna tiró con cuidado de la esquina de la camisa de Mateo Garza, tolerante, generosa y comprensiva. Mateo, estoy bien. No pelees con Sofía por mi culpa. Sollozó y mostró una sonrisa ofendida pero obstinada. Después de todo, ustedes dos son la pareja, y yo solo soy la pequeña sirvienta que los sigue con mi humilde estatus. ¿Qué tonterías estás diciendo? Eres única. Mateo Garza sostuvo el rostro de Valeria Luna con angustia y la consoló suavemente. Luego se volvió para mirarme. Su rostro estaba frío, como si se hubiera congelado, y dijo con pesadez, Valeria no está bien emocionalmente, así que me la llevaré primero. Reflexiona sobre ti misma adecuadamente y no olvides que tu pasaporte necesita ser actualizado. Reflexioné adecuadamente sobre mi propia incapacidad para juzgar a las personas. Luego levanté el pie y fui a cambiar la contraseña de la puerta principal. La ira reprimida en mi corazón finalmente se alivió por un momento. Al día siguiente, llevé el nuevo formulario de solicitud al Palacio Municipal para actualizar mi pasaporte. Mientras veía cómo el nuevo pasaporte que simbolizaba mi partida era firmemente sellado en el papel, mi corazón de repente se sintió vacío por un momento. Después de quedarme allí aturdida por un rato, alguien me bloqueó el paso. Mateo Garza frunció el ceño ligeramente. Sofía, cambiaste la contraseña de la puerta de tu casa. Ayer, después de llevar a Valeria a su casa, quise buscarte de inmediato, pero la puerta no abría. Lo interrumpí y dije simplemente, sí, la cambié. Parecía un poco descontento, pero aún así preguntó íntimamente, como si nada hubiera pasado. ¿Cuál es la nueva contraseña? Será más fácil para mí ir a tu casa a buscarte. No es necesario. Después de que me vaya al extranjero, no viviré aquí, dije con calma. Mateo Garza miró el nuevo pasaporte en mi mano como si de repente hubiera recordado algo. Casi me olvido de esto. No te preocupes, Sofía. Iré a recoger mi pasaporte y mi boleto de avión más tarde. Desde que apareció Valeria Luna, experiencias como caminar y charlar con Mateo Garza se habían vuelto cada vez menos frecuentes. Cerré los ojos, permití que la renuencia en mi corazón aflorara y lo puse a prueba. No hay necesidad de hablar de preocuparse o no preocuparse entre nosotros. Mateo Garza guardó silencio durante mucho tiempo, y de repente dijo, Sofía, en realidad yo. Valeria Luna apareció de repente detrás de Mateo Garza sosteniendo una bolsa de frutas y verduras y se quejó con él afectuosamente. Mateo, ¿no acordamos que me esperarías para cocinarte? ¿Por qué desapareciste de repente? Mientras hablaba, le entregó la bolsa a Mateo Garza. Vi que has estado herido últimamente, así que te haré sopa de pollo. También he planeado tus comidas para los próximos días. Mientras decía eso, parpadeó juguetonamente. No me culparás por decidir por mi cuenta, ¿verdad? Por supuesto que no. Mateo Garza sonrió un poco rígidamente y me miró con culpabilidad. Al ver que no tenía reacción, su expresión en realidad mostró un leve indicio de decepción. Así que, mientras me alejabas, ya habías planeado un futuro junto a otra persona. Era solo que tu futuro nunca me había incluido. Hice todo lo posible por mantener mi dignidad en la superficie,
pero en el fondo, la amargura se extendía sin cesar como una taza de café. Me pellizqué la palma de la mano y me obligué a mantenerme lúcida. Ustedes hablen. Yo me iré primero. Me alejé antes de que ninguno de los dos pudiera responder. Detrás de mí, Valeria Luna tosió ligeramente. No era una tos real. El tipo de tos suave y practicada que usaba cada vez que quería que Mateo Garza recordara que ella era frágil y yo no. Mateo ya había dado medio paso hacia mí. Luego se detuvo. Oí el crujido de la bolsa en los brazos de Valeria, luego su voz temblorosa. Mateo, ¿interrumpí algo importante? Durante 7 años, había sido capaz de reconocer los pasos de Mateo desde el otro lado de una habitación. Sabía cuando estaba cansado, cuando estaba enojado, cuando le dolían las heridas, cuando fingía no tener miedo. Ese día, supe exactamente cuando eligió no seguirme. Fue después de que Valeria susurró su nombre de nuevo. ¿Mateo? El sonido de él dándose la vuelta fue muy suave. Aún así, terminó con todo. No miré hacia atrás. Fuera del palacio municipal, el viento de la tarde se sentía frío en mi cara. Sostenía mi nueva solicitud de pasaporte en una mano y mi nueva vida en la otra, y por un momento, no supe dónde colocar todo el dolor. Era demasiado grande para llorarlo, demasiado antiguo para gritarlo. Así que lo doblé cuidadosamente dentro de mí y caminé hacia el coche. Para cuando llegué a mi casa privada, mis manos habían dejado de temblar. Eso era bueno. Una mano temblorosa todavía podía ser sostenida. Una firme podía firmar documentos. Cambié la contraseña de nuevo, eliminé el acceso de Mateo del garaje, quité su huella digital del sistema de seguridad y llamé al banco para cancelar cada tarjeta secundaria vinculada a su nombre. Luego abrí el cajón donde había guardado los boletos de avión. El viejo boleto yacía allí, todavía limpio, excepto por el rasgón que atravesaba la esquina. El boleto que me había engatusado a comprar. El boleto que se suponía que me llevaría al exilio mientras él construía un pequeño y suave hogar para Valeria a mis espaldas. Lo rompí por la mitad, luego en cuartos. Luego coloqué los pedazos en un sobre con la promesa que una vez había escrito en una servilleta después de demasiado vino. Cuando nos vayamos, me casaré contigo. Miré esas palabras durante mucho tiempo. Finalmente, escribí una frase debajo de ellas. Querías paz y tranquilidad. Te la estoy dando. Dejé el sobre en la mesa junto a la puerta principal. Después de eso, empaqué solo lo que me pertenecía. No las camisas que a Mateo le gustaba verme usar. No la chaqueta negra que una vez dijo que me hacía parecer demasiado fría. No la vieja pulsera que ató alrededor de mi muñeca después de su primera pelea, cuando bromeó diciendo que yo era su amuleto de la buena suerte. Lo dejé todo. Una mujer que había sido tratada como un escudo no necesitaba recuerdos del campo de batalla. Esa noche, Mateo no llamó. Sabía por qué. Estaba esperando a que me calmara, esperando la culpa, esperando a la antigua Sofía Elizondo que vería un mensaje perdido e imaginaría que se desangraba en un callejón. Esperando a la chica que lo rodeaba porque pensaba que el amor significaba permanecer lo suficientemente cerca como para ser útil. A la mañana siguiente, todavía no llamó. Al mediodía, uno de sus amigos me envió un mensaje. Mateo dice que estás haciendo un berrinche. ¿Quieres que lo haga entrar en razón? Lo borré. Esa tarde, regresé a la residencia Elizondo. Mi madre estaba esperando en el vestíbulo. No preguntó por qué mi maleta era tan pequeña. No preguntó si había llorado. Me miró a la cara una vez y abrió los brazos. Por un segundo, casi me mantuve orgullosa. Luego caminé hacia ellos. Mi madre me abrazó como si hubiera estado esperando 7 años a que volviera a casa de una guerra que todos los demás llamaban romance. Se pudrió antes de lo que estuviste dispuesta a ver, murmuró. Cerré los ojos. Me lo advertiste. Quería estar equivocada. Yo también. Me dejó llorar exactamente el tiempo que pude soportar. Luego me secó la cara ella misma. Me alisó el pelo y se convirtió de nuevo en la matriarca de la familia Elizondo. La familia Montemayor llega esta noche. Si quieres cancelar, puedes. Si quieres retrasarlo, puedes. Si quieres arruinar a Mateo Garza como es debido,
tu padre y yo te ayudaremos. Por primera vez en días, sonreí. Empecemos por quitar el escudo. Por la noche, la familia Elizondo comenzó a retirar cada capa silenciosa de protección que Mateo nunca había sabido agradecer. Una ruta de contrato desapareció. Un canal de pago se detuvo. Un contrato de arrendamiento de un almacén que una vez se aprobó a través de mi nombre fue revisado. Dos hombres que habían tolerado a Mateo porque era mío de repente recordaron que no les gustaban los hijos ilegítimos que traían problemas a casa. Las llamadas a la familia Garza no fueron respondidas a menos que vinieran a través de líneas formales. Mateo Garza siempre había pensado que sobrevivía porque era listo. Estaba a punto de aprender cuánta de su suerte había llevado mi nombre. Javier Montemayor llegó a las 8. Se veía casi exactamente como lo recordaba, más alto, más definido y mucho más tranquilo que cualquier hombre que entrara en un compromiso roto debería estar. Sus rasgos todavía se parecían a los de Mateo en un 30%, lo suficiente para irritarme a primera vista y hacer que mi corazón rechazara la comparación a la segunda. Mateo tenía fuego en él. Javier tenía peso. Entró en la sala de estar de los Elizondo con sus padres, saludó a los míos correctamente y luego se volvió hacia mí. Sin petulancia. Sin un, te lo dije. Sin victoria sobre el hombre que me había humillado. Solo una mirada tranquila. Sofía Elizondo. Javier Montemayor. La comisura de su boca se movió. ¿Volviste a casa? Sí. Esperó. Entendí la pregunta bajo el silencio. También mi madre. Ella salió de la habitación primero. Los demás la siguieron, fingiendo no darse cuenta de que ambas familias acababan de dejarnos un espacio. Javier se paró frente a mí. Si me estás eligiendo solo porque él te hirió, esperaré. Si te estás eligiendo a ti misma, estaré a tu lado. El aire cambió. Mateo había pasado 7 años haciendo que cada promesa se sintiera como una soga. Javier hizo que una frase se sintiera como una puerta. No te estoy eligiendo para castigarlo. Mi voz era más firme de lo que me sentía. Estoy eligiendo la vida que debería haber protegido de él. La mirada de Javier se suavizó. Entonces no la desperdiciaré. ¿Te pareces a él? Lo sé. Odio eso. Yo también lo odiaría. Esa respuesta me sorprendió. Javier dio un paso lento más cerca, todavía dejando espacio entre nosotros. Puede que me parezca un poco al hombre que te hirió. Pretendo pasar el resto de mi vida demostrando que ese parecido es lo único que compartimos. Lo miré durante un largo momento. Luego asentí. No era amor. Todavía no. Pero un comienzo que no me insultaba. Mateo encontró el sobre esa noche. Lo supe porque me llamó 11 veces seguidas. No respondí. Llamó a la residencia Elizondo. Bloqueado. Envió a alguien al aeropuerto. Demasiado tarde. Fue a mi casa privada él mismo. Probó la antigua contraseña. Falló. Intentó de nuevo. Luego llamó a la compañía de seguridad con una furia que escuché más tarde en la grabación. Esta es la casa de mi novia. El operador respondió, su acceso fue revocado por la señorita Elizondo. Para cuando obligó a la ama de llaves a dejarlo entrar en el vestíbulo, el sobre lo estaba esperando. La siguiente grabación de voz provino de la cámara de seguridad. Papel rasgándose. Silencio. Luego Mateo, con una voz más baja de lo que nunca lo había escuchado. Rompió el boleto. Su amigo intentó reír. Está enojada. Siempre vuelve. Mateo no respondió. Bien. Que el primer miedo entre en silencio. Los 2 días siguientes le enseñaron más. Una reunión que había organizado fue cancelada sin explicación. Uno de sus hombres preguntó si la familia Elizondo todavía lo respaldaba. Un gerente de la familia Garza le informó que ya no debería usar los nombres de la familia en sus conflictos privados. Un proveedor exigió el pago por adelantado. Un subordinado no se presentó. Mateo le gritó a todo el mundo. Valeria intentó calmarlo.
Me enteré a través de los investigadores de los Elizondo, y luego a través de las mismas personas que una vez chismearon en el salón privado de Mateo como si mi amor me hubiera vuelto sorda. Valeria le llevó sopa. Él volcó el tazón. Ella nunca desaparece así. Valeria lloró. Tal vez quiere que te preocupes. No respondió ni una vez. Está tratando de castigarte. Mateo la miró y, por primera vez, la máscara frágil no lo consoló. Lo molestó. Ese fue el comienzo de su fin. La prueba de los ataques falsos llegó más rápido de lo esperado. Un exconductor del lado de Mateo acudió a la gente de mi padre después de que su propia ruta colapsara. Trajo mensajes, registros de transferencias y un conjunto de vídeos almacenados para protección. Las emboscadas fueron escenificadas por matones callejeros contratados. No todas habían salido según el plan. La herida de bala en el brazo de Mateo había sido real porque un actor en el espectáculo perdió el control. Pero el peligro nunca había sido lo que me dijo. La sangre que limpié de su piel había sido parte de una mentira. La noche que lo protegí cuando me apuntaron con una pistola a la cabeza. El arma había estado descargada. Mateo lo sabía. Yo no. Ese fue el detalle que finalmente me hizo sentarme. No porque fuera débil. Porque por un momento no pude respirar a través de la traición. Había visto cómo me interponía frente a él. Me había visto elegir la muerte por él. Luego se rió con sus amigos de que ni un perro era tan pegajoso como yo. Javier me encontró en el estudio con el archivo abierto. No tocó los papeles. No preguntó si estaba bien. Solo colocó un vaso de agua junto a mi mano y se sentó frente a mí. Miré la pantalla. No lo estaba protegiendo del peligro. No, lo estabas protegiendo de las consecuencias que él ordenó. La mandíbula de Javier se tensó. Tomé el agua y bebí un sorbo. Entonces, lo expondremos. El evento de compromiso Elizondo Montemayor se celebró 3 noches después. Elegante, público, poderoso, exactamente el tipo de salón al que a Mateo Garza siempre se le había negado el acceso a menos que entrara detrás de mí. Los candelabros eran lo suficientemente brillantes como para captar cada diamante y cada expresión. Los aliados de la familia Elizondo llenaban el salón. Los invitados de la familia Montemayor se encontraban en pequeños y tranquilos grupos. Incluso la familia Garza envió representantes, lo suficientemente curiosos como para venir y lo suficientemente cautelosos como para fingir lo contrario. Vestí de negro, no de luto, sino de decisión. Javier estaba a mi lado con un traje oscuro, su mano ofrecida pero no envuelta alrededor de la mía. Tomé su brazo porque quise. Los murmullos comenzaron de inmediato. Sofía Elizondo y Javier Montemayor. Así que es real. Mateo Garza la perdió. No, Mateo Garza la desechó. A mitad de la velada, las puertas se abrieron con la fuerza suficiente para interrumpir la música. Entró Mateo. Se veía casi como él mismo. Chaqueta de cuero, ojos agudos, un rostro que una vez me había hecho olvidar cada mañana. Pero ahora había grietas. Insomnio bajo sus ojos, tensión en su boca, pánico mal disimulado bajo la ira. Valeria Luna estaba detrás de él, pálida y temblorosa con un vestido blanco que la hacía parecer más pequeña de lo que era. Me miró primero a mí, luego a Javier. Su rostro se oscureció. Sofía, detén esto. Estás enojada. No uses a otro hombre para castigarme. Me volví completamente hacia él. Tú usaste a otra mujer para exiliarme. Yo usé otra puerta para irme. La sala se silenció tan rápidamente que incluso las copas dejaron de tintinear. Mateo dio un paso adelante. ¿No lo entiendes? No, finalmente lo entiendo. Los ojos de Valeria se llenaron de inmediato. Sofía, por favor, no me malinterpretes. Mateo y yo. Valeria Luna. Mi voz era tranquila. No te hagas la pequeña en una habitación llena de gente que ya te vio parada detrás de él. Sus labios se separaron. Los ojos de Mateo se movieron entre Javier y yo. Así que esta es tu venganza. ¿Encontraste a alguien que se parece a mí? Javier finalmente habló. Puede que me parezca un poco al hombre que la hirió.
Pretendo pasar el resto de mi vida demostrando que ese parecido es lo único que compartimos. Mateo se rió fríamente. ¿Crees que la conoces? No, sé lo suficiente como para no fingir apuntarle con una pistola a la cabeza. El color se drenó del rostro de Mateo. Fue entonces cuando la pantalla detrás de nosotros se iluminó. No con un anuncio dramático, sino con su voz, para mí. Incluso se atrevió a protegerme cuando le apuntaban con una pistola a la cabeza. ¿Crees que dejaría de amarme? Luego otro clip. Todo lo que hace es seguirme todo el día. Ni un perro es tan pegajoso como ella. Es molesto como el infierno. El salón quedó completamente en silencio. Mateo se volvió hacia la pantalla como si pudiera matar el sonido. La risa de su amigo llenó la sala a continuación. Luego el archivo cambió. Transferencias. Mensajes. Instrucciones. Ubicaciones de las emboscadas escenificadas. Nombres de los hombres contratados para hacer de enemigos. Una foto de la pistola supuestamente mortal desmontada sobre una mesa. Prueba de que la huida al extranjero había sido planeada como una forma de eliminarme para la comodidad de Valeria. El nombre de Valeria apareció en los mensajes. Valeria se siente peor cuando Sofía está cerca. Envía a Sofía lejos primero. ¿La calmaré? Luego el mensaje de Valeria. Cuando se vaya, seguirá volviendo a menudo. La respuesta de Mateo. No si lo manejo bien. La sala se volvió lentamente, completamente. Miré a Mateo Garza, el hombre que había amado durante 7 años. Me llamaste pegajosa porque estaba a tu lado. Ahora párate solo y ve cuán pesados se sienten tus enemigos. La garganta de Mateo se movió. Sofía, esos mensajes están sacados de contexto. ¿Qué parte? ¿El peligro falso, el exilio falso o el desprecio real? Valeria comenzó a llorar más fuerte. No sabía que era escenificado. Mateo me dijo que Sofía también quería irse. La siguiente diapositiva respondió por mí. La grabación de voz de Valeria, suave y dulce. Si ella se queda, siempre me siento como una ladrona. ¿No puedes hacer que se vaya a un lugar muy lejano? Sé que soy egoísta, pero solo me siento segura cuando ella no está. Luego Mateo. Yo me encargaré de Sofía. Valeria se tapó la boca. La miré. Querías parecer tan indefensa que olvidaste que las mujeres indefensas no organizan el exilio de otras mujeres. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corrían. Solo lo amaba. Amabas la silla a su lado. Su rostro suave se torció, solo por un segundo, lo suficiente para que todos vieran la amargura debajo. Mateo se volvió hacia ella. Dijiste que no podías respirar cuando ella estaba cerca. Valeria lo miró fijamente. Tú dijiste que estabas cansado de ella. Hice todo esto porque no parabas de llorar. Disfrutabas ser necesitado. Sabías lo que ella era para mí. Valeria se rió entre lágrimas. No, Mateo. Todos sabían lo que ella era para ti, excepto ella. La sala contuvo el aliento. La mano de Mateo se apretó a su costado. Su pequeño y suave amor se pudrió en público más rápido de lo que esperaba. Un representante de la familia Garza se levantó del otro lado del salón. Era mayor, con canas en las sienes y lo suficientemente frío como para hacer que incluso Mateo pareciera joven. La familia Garza no estaba al tanto de que el señor Mateo Garza escenificara ataques usando nuestro nombre o amenazas externas. Mateo se giró bruscamente hacia él. «Tío». El hombre no parpadeó. «No me llames así aquí». Un murmullo recorrió la sala. A partir de esta noche, Mateo Garza no tiene autoridad para usar los canales, la protección o las conexiones de la familia Garza. Su mala conducta privada es su propia responsabilidad. Ahí estaba. El hijo ilegítimo acababa de ser empequeñecido frente a la gente que quería impresionar. Luego mi madre se levantó. El salón volvió a guardar silencio. La familia Elizondo retira toda protección, apoyo, influencia y crédito de Mateo Garza y todas las operaciones vinculadas a él. Cualquier persona que se le acerque para tener acceso a Sofía Elizondo será tratada como hostil. El padre de Javier le siguió,
con voz uniforme. La familia Montemayor apoya a la señorita Elizondo. Cualquiera que intente usar a Mateo Garza para llegar a ella no responderá. Mateo miró a su alrededor. Por primera vez en 7 años, ningún muro lo respaldaba. Su teléfono comenzó a vibrar en la mesa a su lado. Una y otra vez. Hombres que se iban, tratos cancelados, cuentas cuestionadas, conductores que se negaban a hacer rutas, exsubordinados que ofrecían declaraciones, los atacantes falsos ya detenidos, la policía preguntando sobre armas escenificadas. Imprudencia temeraria y cargos de conspiración vinculados a los ataques falsos que había ordenado. Cuando la señorita Elizondo se fue, también lo hizo el escudo. Uno de los propios hombres de Mateo envió ese mensaje antes de bloquearlo. Lo vi en la pantalla porque la gente de Javier había sincronizado todo con una elegancia brutal. Mateo también lo leyó. Su rostro cambió. Ese fue el momento en que entendió. Había confundido la mano que sostenía el paraguas con la lluvia misma. Valeria lo alcanzó. ¿Mateo? Él apartó su mano de un empujón. Me costaste a Sofía. Ella se congeló como si la hubiera golpeado. Me dijiste que era única. Eras conveniente. Su rostro se descompuso. Casi me dio lástima. Luego recordé cómo miraba mi casa como si ya hubiera elegido dónde colocar sus tazones de sopa. Seguías diciendo que solo eras una sirvienta, le dije. Entonces deja de sorprenderte cuando nadie te dé la silla de la señora. Las lágrimas se detuvieron. No quedaba nada bajo ellas más que odio. Mateo salió del salón antes de que terminara el evento. Nadie lo siguió. Ese fue otro castigo. Hombres como Mateo temen ser cazados. Temen ser ignorados aún más. En los días posteriores al compromiso, el colapso se aceleró. Una casa de seguridad que Mateo usaba fue vaciada antes de que llegara. 2 de sus hombres se unieron a la investigación de los ataques escenificados para evitar cargos. Un contador de la familia Garza congeló los pagos vinculados a su nombre. Un rival del que una vez se había burlado le envió un mensaje de que, sin la protección de los Elizondo, Mateo debería permanecer en lugares bien iluminados. La violencia que siguió se mantuvo al margen. Un coche siguiéndolo. Una ventana rota en uno de sus clubes. Una reunión donde nadie se puso de pie cuando entró. Un conductor leal devolviéndole las llaves. Una advertencia susurrada de alguien que ya no le temía lo suficiente como para hablar en voz baja. Mateo había inventado el peligro para alejarme. Ahora el peligro real lo había encontrado y descubierto que era más pequeño sin mí. Valeria intentó dejarlo primero. Por supuesto que lo hizo. Empacó 2 maletas de su apartamento y llamó a uno de sus antiguos hombres para que la ayudara. El hombre se negó. Llamó a la familia Garza. Sin respuesta. Me llamó una vez. No contesté. Finalmente, regresó con Mateo, llorando que no tenía a dónde ir. Él se rió. No fue un sonido amable. Esa frase funcionaba mejor antes de que me costara todo. Al final de la semana, Valeria Luna ya no era la mujer frágil que Mateo protegía. Era la mujer grabada pidiendo el exilio de otra mujer. Nadie le ofreció simpatía a menos que quisieran ser objeto de burla. El acto de la dulce sirvienta murió con las capturas de pantalla. Para el final de la semana, ninguna puerta de los Garza, Elizondo o Montemayor se abriría para ella de nuevo. Mateo vino a verme en privado al 9º día, o lo intentó. Esperó fuera de la residencia Montemayor porque la residencia Elizondo estaba cerrada para él. La lluvia había empapado su chaqueta. Tenía un moretón en la mandíbula y el agotamiento le había quitado la arrogancia del rostro. Por un momento, se pareció al chico que una vez me sacó de un callejón. Luego abrió la boca y arruinó incluso ese recuerdo. Sofía, me equivoqué. Me paré bajo el toldo de la entrada. Javier estaba adentro, lo suficientemente cerca como para ver a través de las puertas de cristal y lo suficientemente lejos como para dejar que mi voz fuera mía. Mateo dio un paso adelante. La seguridad se movió. Se detuvo. Envié a Valeria lejos. Cortaré lazos con todos. Me casaré contigo. Haré cualquier cosa. Las palabras cayeron entre nosotros como monedas viejas.
Sin valor. Ya enviaste a alguien lejos. Simplemente elegiste a la mujer equivocada. Sus ojos se enrojecieron. Estaba confundido. No, estabas cómodo. No pensé que realmente te irías. Lo sé. Eso le dolió más que una acusación. Tragó saliva. 7 años, Sofía. Los pasaste enseñándome lo poco que valían para ti. Te amaba. Amabas tener a alguien que sangraría por ti. Su rostro se quebró. No puedo hacer esto sin ti. Ahí estaba. No un, te extraño. No un, te lastimé. Sino un, no puedo hacer esto sin ti. Miré al hombre que se había burlado de mi devoción, escenificado mi miedo, elegido las lágrimas de Valeria y ahora quería el escudo de vuelta porque las flechas finalmente lo habían alcanzado. Confundiste la devoción con una correa. La corté antes de que aprendieras a tirar de ella. Mateo se arrodilló. El agua de lluvia salpicaba a su alrededor. Sofía. Una vez, eso me habría destruido. Ahora solo sentí que la puerta dentro de mí se cerraba suavemente. Javier abrió la puerta de cristal. No se interpuso entre nosotros hasta que Mateo intentó alcanzar mi vestido. Entonces se movió. Ni brusco, ni ruidoso, solo lo suficiente. La mujer de la que te burlaste es la razón por la que sobreviviste tanto tiempo. Esa es la parte que deberías haber temido. Mateo lo miró con odio, vergüenza y un dolor que se había ganado demasiado tarde. Me di la vuelta. Él se quedó de rodillas detrás de mí. No miré hacia atrás. La boda llegó un mes después, no apresurada, no oculta, no arreglada como un contrato de negocios que pretende ser un romance. Una ceremonia Elizondo Montemayor no necesitaba excusa para ser grandiosa. La ciudad observaba porque la ciudad siempre observa a familias como la nuestra. Pero esta vez no me sentí exhibida. Me sentí vista. Mi madre colocó el velo sobre mi cabello con manos temblorosas. ¿Eres feliz?, preguntó. Me miré en el espejo. Durante años había sido fría porque la calidez seguía siendo usada en mi contra. Amar a Mateo me había hecho más pequeña, no más suave. Dejarlo no lo había curado todo, pero me había devuelto el contorno de quien era yo. Estoy tranquila. Mi madre sonrió entre lágrimas. Eso es un comienzo. Javier esperaba al final del pasillo. Allí no se parecía a Mateo. Ni siquiera en un 30%. Mateo se habría visto orgulloso de ser elegido. Javier parecía agradecido de que se confiara en él. Cuando llegué a él, me ofreció su mano con la palma hacia arriba. Una pregunta incluso en el altar. Puse la mía en la suya. La ceremonia fue presenciada por aliados de los Elizondo, parientes de los Montemayor y la mitad de la ciudad que había aprendido lo suficiente del escándalo para entender lo que significaba. La familia Garza no asistió. Valeria Luna no estaba en ninguna parte cerca del salón. Mateo Garza estaba fuera de la línea de seguridad exterior, detenido antes de que pudiera siquiera llegar a las puertas. Lo supe porque uno de los guardias se lo dijo más tarde a Javier. Javier no me lo dijo hasta después de los votos. Bien. Entendía qué momentos pertenecían a Mateo y cuáles me pertenecían a mí. Después de la ceremonia, nos fuimos al aeropuerto. Esa fue mi petición. Sin una larga recepción, sin discursos interminables, sin una sala abarrotada donde todos intentaran convertir mi huida en un chisme. Solo una partida limpia. La terminal privada estaba tranquila. Javier me entregó un pase de abordar. Esta vez, nadie había mentido para que lo tomara. Ninguna pistola falsa. Ninguna emboscada escenificada. Ninguna Valeria llorando esperando detrás de una puerta. Ningún Mateo fingiendo miedo mientras planeaba paz y tranquilidad. Javier estaba a mi lado con su abrigo sobre un brazo. Esta vez nadie te está enviando lejos. Te pregunto a dónde quieres ir. Miré el boleto y luego a él. A cualquier lugar donde no tenga que rogar para ser elegida. Sus ojos se suavizaron. Entonces empezamos por ahí. Mi teléfono vibró una vez antes de embarcar. Número desconocido. Un mensaje de voz. Casi lo borro sin escucharlo.
Luego lo puse en altavoz. No porque le debiera algo a Mateo, sino porque quería escuchar romperse la última cadena. Su voz era ronca. Sofía, vuelve. No puedo hacer esto sin ti. Siguió un silencio, luego una respiración. Luego el mensaje terminó. Lo borré. Javier no preguntó qué sentía. Solo esperó. A través del cristal, el avión estaba listo bajo las luces de la noche. Mateo Garza una vez me compró un boleto para exiliarme de su vida. Al final, usé otro boleto para dejarlo atrás. Y esta vez, no estaba huyendo del peligro. Estaba volando hacia un hombre que nunca necesitó fingirlo. ¿Fue lo suficientemente lejos o fue demasiado misericordiosa? Comenta, justicia. Si el final fue perfecto, comenta, más duro. Si querías una venganza aún más fría, tus comentarios deciden cuán despiadado será el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo.